Fue el tema de los últimos días, pero por supuesto hay que analizarlo. Uno es el estado de salud de Chano Charpentier, ¿no es cierto? Se encuentra con dos fisuras, con fisuras en dos costillas, con un ojo muy complicado en cuanto a su visión, porque además le tuvieron que dar una sutura de 4 puntos en esa zona, sutura también de 8 puntos en la boca. Dicen que, digamos, le cuesta hablar, puede hacerlo, pero es difícil, muy difícil comunicarse. Se encuentra todavía internado, no se sabe cuándo se le va a dar el alta, si el lunes o martes, y después la comprobación empírica de su estado cuando se encontraba conduciendo a contramano por la calle Mendoza, en el barrio de Belgrano, Núñez, en la zona de River, a propósito del partido de vuelta de la Copa Libertadores, y chocó a 8 automóviles, subió a la vereda y también chocó contra el portón de un domicilio particular. Allí los vecinos, indignados, salieron de sus casas, lo sacaron del auto y lo golpearon. O sea, las lesiones que él recibió son producto no de la colisión contra esos autos que se encontraban estacionados o por haber subido a la vereda y chocado contra el portón de un garaje o un domicilio particular, sino por los golpes que le propinaron los vecinos. Con lo cual, hay, digamos, 2 fueros que están investigando, y ahora el doctor José Luis Ferrari me agregó otro que es el penal. Doctor Ferrari, buen día. ¿Qué tal? Buen día, María Belén. Digamos, ¿por qué anda a niveles judiciales se encuentra la causa de Chano Charpentier? En la figura que se podría tipificar la conducta de Chano, acá tenemos unos daños, que esos serán cubiertos por la compañía de seguros de la camioneta que él llevaba, y después es víctima del delito de lesiones, en mi opinión, graves, y si tiene seriamente comprometido el ojo, pueden ser gravísimas, con lo cual la situación procesal de esos energúmenos que hicieron justicia por mano propia, porque eso fue un linchamiento, porque en realidad, a ver, vayamos por parte, podríamos decir de que la justicia tiene sus andariveles, y yo no conozco a nadie que nunca vez no se haya metido en contramano en una calle, con lo cual creo que jamás justifica que semejante reacción se haya dado contra el chico. Con respecto a, yo sé dónde vas a venir, manejaba con presencia de cocaína y marihuana. En mi opinión, esos análisis tienen carácter privado, es una institución privada, no reúne las formalidades que exigiría la ley a los efectos de poder determinar algún grado de responsabilidad superior por haber ingerido esas sustancias. Claro, esos son los resultados de la pericia toxicológica. Ya vamos a ir con Luis Grach también para analizar otros temas que tienen que ver, por ejemplo, con el comportamiento de los vecinos, pero a propósito de los carriles judiciales, en el caso de la justicia contravencional, donde ya se dijo que se va a saltear la probation, directamente va a ir a juicio, puede quedar 10 días detenido, ¿no? Además del pago de una multa, de comprobarse justamente con los resultados de esas pericias toxicológicas el consumo de marihuana y cocaína, y después haber embestido estos automóviles y todo lo que contamos, ¿no? Afortunadamente, esa es la pretensión del fiscal, negarle el beneficio a la probation, lo cual no es vinculante, no obliga a la jueza o al juez que tenga que intervenir, que puede tomar un criterio totalmente distinto. Evidentemente la defensa se amparará en la ausencia de antecedentes que tiene Chano, al menos en el fuero penal y contravencional. Esto es una contravención. Me parece que fuera de eso es perfectamente admisible el beneficio, y sí un llamado de atención a la familia de Chano. El chico está enfermo y creo que acá tiene que tomar un rol especialmente activo la familia. Estos chicos, por más que sea un rockstar, no deja de ser un chico, y creo que hay esta situación evidente, pero me parece que personalmente creo que la familia, sobre todo el hermano que es integrante de la banda, deben tomar un rol más activo en el tratamiento de Chano. Bueno, tiene 33 años, desde ya, tiene 33 años, es un joven que, por otra parte, también actuó irresponsablemente. Se metió en contramano. Se metió en contramano, chocó 8 autos, se subió, digamos, a la vereda. Podría haber muerto alguien. Esa camioneta no es... hay algo que hay que en comodato, decir. Se le dio en comodato de una concesionaria. Y aparte esa camioneta no es para manejar en ciudad, es una camioneta de muy difícil dominio. Una vez que tocaste el primer auto, es imposible dominarla. Bueno, tiene una valoración de mercado de $62.000, el hecho de que manejase una Dodge Ram, ¿no es cierto?, valuada en este precio, también causó mayor indignación. Luis Grach, ¿no? Bienvenido, buen día. Acá hay distintas aristas, ¿no es cierto?, también para analizar, así como el caso judicial, pero se trata de una enorme, yo lo veo como una grave irresponsabilidad, ¿no es cierto?, el consumo de estupefacientes y después salir a conducir, ¿no?, a conducir el automóvil. Sí, lo que pasa es que caemos en una especie de paradoja, porque no le podemos pedir a un adicto que sea responsable, porque hay ahí una contradicción. El adicto naturalmente ya tiene una intolerancia a la frustración, y para paliar su dolor psíquico, sus frustraciones, ingiere sustancias
que tienen una alteración a nivel del sistema nervioso central y psicológico. O sea, la incorporación de cocaína en el organismo humano produce un estado de omnipotencia del yo que se llama estado de elación, sin H, donde el sujeto se siente omnipotente, siente que tiene una energía superior, que tiene una lucidez superior, que va a poder hacer cosas que en un estado natural no puede hacer. Por lo tanto, como decía José Luis, por más que un adicto haga cosas que están, digamos, en contra de la ley, hay que considerarlo por sobre todas las cosas como un enfermo. Eso desde ya, y hay que atenderlo. Sí, eso desde el punto de vista personal. Sí, ahora, ¿la justicia contempla esto para decir, bueno, le cabe una pena menor por todo lo que está explicando el Luis Grach? Por supuesto, son causales, ¿sí? Son causales de inimputabilidad. Si se encuentra alterada su voluntad por el consumo de estas sustancias, hay que determinar primero. En una noche que yo vi, ya te vuelvo a repetir, es una camioneta muy difícil para manejar en la ciudad, es complicada, es muy grande, y me parece que... Pues alguien lo está viendo y está escuchando y dice, bueno, no se hubiese subido a esa camioneta, nadie lo obligó a manejar la Dodge Ram. No conozco un ser humano, que en una vez no se haya equivocado en algo. Se metió en contramano, eso es el Bajo Belgrano. Recordemos que era el partido de día de River, con lo cual los trapitos estaban a la orden del día, esto no lo dice nadie. Sí, pero había mucha gente caminando, pues yo también circulé por esa zona, y había mucha gente que cruzaba, y viste cómo son, ¿no? Que salen en grupos de la cancha, y es peligroso también, o sea, más peligroso que un día, una noche común y corriente. No, y fuera sí, de lo que es estrictamente el accidente, lo que sí es altamente condenable es la actitud de la gente. Lo pudieron haber matado. Tenemos que rechazar cualquier forma de justicia por mano propia, porque ¿sabes qué? Los verdaderos problemas de la vida son los que no se arreglan con plata. Esto se rompió un portón, se cambia, los autos se arreglan y terminó la historia. Hay un reclamo económico, seguramente la compañía de seguro de la camioneta lo va a pagar y se terminó el problema. Pero me parece que la reacción es lo que tenemos que ver qué nos pasa como sociedad, que la gente quiere tomar la justicia por mano propia. Una entonces es lo que hizo Chano Charpentier, ¿no es cierto? Consumo de marihuana y cocaína comprobado, digamos, a través de los resultados de la pericia toxicológica, haber chocado privada, no pública. Sí, privada, porque es sanatorio de dudosa, en mi opinión, de dudosa legalidad. Claro, eso es lo que había dicho su abogado. Claro, vos como abogado también. Yo la rechazaría, ¿Qué es lo que dijo el abogado? ¿Sabes? A todos los que le hicieran control de todos los que toman de más sustancias que están recetadas por los médicos, no podrían manejar. Yo en eso estoy de acuerdo con vos, que también debiese haber algún test, así como el test de alcoholemia, para la comprobación de aquellos que conducen con el consumo de psicofármacos, claro, que no con todos se puede, por supuesto, se encuentra uno con todos los reflejos como para poder conducir. Y el otro tema también, que es el hacer justicia por mano propia, de sacar a ese tipo que está conduciendo, que puede ser el Chano, puede ser cualquiera, nosotros sacarlo del auto, golpearlo, hasta llevarlo a una internación. Que uno tiene que confiar en las instituciones, uno tiene que confiar en la justicia y que la justicia, digamos, como institución, se ocupe, ¿no es cierto?, de la investigación. Ahora, este tema, Luis, ¿no es cierto?, porque es muy peligroso que la gente saque a alguien del auto para golpearlo. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que Freud escribió un artículo que se llama Psicología de las masas y análisis del yo, donde Freud toma ideas de dos sociólogos, McDougall y otro, donde explican el comportamiento de una persona cuando forma parte de una masa. ¿Y qué es una masa? Una masa no es una multitud de gente. Una masa son más de 3 personas, donde el sujeto, cuando forma parte de la masa, tiene una inhibición de su represión y se anima a hacer cosas que solo no haría. O sea, en ese momento se generó una masa espontánea y la masa actúa irracionalmente. O sea, a la irracionalidad, para ponerle un nombre, de alguien que conduce drogado, se le confronta con la irracionalidad de un grupo que constituye una masa y que entonces se animan a hacer cosas, como la justicia por mano propia, que es un acto de irracionalidad, igual o de la misma magnitud de gravedad como puede ser conducir drogado o con psicofármacos o con cocaína, etcétera, etcétera. La cocaína en particular tiene una peligrosidad muy grande porque se la llama vulgarmente la egodroga, o sea, la droga que insufla el ego y que hace que una persona se ponga omnipotente y crea que puede afrontar situaciones que no están en condiciones absolutas de afrontar, como puede ser manejar un vehículo de difícil manejo, meterse de contramano equivocadamente y no poder estar lúcido para resolver esa situación. O sea,
Yo creo que, aunque una persona esté enferma, tiene que someterse a los dictámenes de la ley. Por otra parte, también le puede exigir la ley a que se cure, que se trate, que resuelva esta situación psicopatológica que lo llevó a esta situación complicada. La rehabilitación es fundamental. Sí. Más allá del circuito legal, por supuesto que tiene que llevarse. Ahora, ¿existe un ánimo o sensación, tanto Chano Charpentier, de impunidad, de que si hace eso, digamos, no me va a pasar nada, si conduzco a contramano, choco autos, no me va a pasar nada, así como también aquellos vecinos que salen a pegarle? Yo creo que los vecinos hicieron eso porque se constituyó un fenómeno de masa y porque además ellos creían que estaban haciendo justicia, creían que era razonable. Chano, hay una diferencia entre la acción de la turba y la acción de Chano. Chano no quiso hacer absolutamente nada. Pues se puede haber encontrado bajo el estado alguna sustancia. Ahora, esos energúmenos, esos son peligrosos, seriamente peligrosos. Este año tuvimos un episodio en la costa que lincharon a un hombre que decían que explotaba una chica. ¿Te acordás ahí? Sí, perfecto. En la casa, sí, porque ella era amiga de la chica que le había alquilado en la parte delantera de la casa y este señor vivía justamente en la parte trasera. Y los vecinos hicieron justicia por mano propia y lo mataron, lo lincharon, lo mataron. Sí, yo me acuerdo perfecto. Esos asesinos están presos. Creo que acá se va a agravar la situación. Autos también de todo. Claro, acá creo que si se agrava el órgano, la visión del ojo de Chano, esta gente va a estar en problemas. Y ojalá si sea que el chico esté bien, que haga un tratamiento, un llamado a la atención a la familia, por favor, Chano necesita ayuda, no miren para otro lado. Eso es importantísimo. Este es el tema más importante. Saber que hijo chico, vos sos mamá. Hijo chico, problema chico, hijo grande, problemas grandes. Tenés que saber qué le pasa a tu hijo. Evidentemente, por más que sea un rockstar, no necesita de la familia. Evidentemente hay algo en la esfera afectiva que no funciona. ¿Por qué insistís en lo del chico? Tiene 33 años, es un Bueno, joven. Chano, listo, ya está. Sí. Es un ídolo de adolescente, si no tan adolescente. Pero creo que acá se lo condena porque es una estrella, un músico de rock, por eso. Y ahí como víctima, digamos, ¿no? Digo, como víctima de las lesiones que recibió. Eso corre por, ¿qué fueron? El correccional, entonces el que está investigando. Las lesiones que él padece, en principio tramitan en correccional. Claro, en correccional. Si son lesiones graves, va a pasar al fuero criminal de instrucción. O sea que por ahora tenemos los dos fueros de contravencional y el correccional, pero vos te referiste a uno penal, cuando estaba hablando como fuera de cámara. Penal, contravencional y de faltas en que interviene en la infracción que comete Chano, de entrar a contramano y embestir contra los autos. Claro, entonces son en dos fueros, digamos. En dos fueros. Claro, perfecto. Coincidimos, pensé que había otro más que se abría. No, en una es autor y en otra es víctima. Claro. En las lesiones es víctima. Victimario y víctima. Victimario y víctima, totalmente. Por eso en el contravencional entonces puede quedar 10 días detenido, además del pago de una multa. Arresto. Y habés salteado de probation, digamos, ¿estás de acuerdo? Esa es una pretensión del fiscal, no estoy de acuerdo. Por el Estado, por el consumo de estupefacientes, así argumentó. Esa es la opinión del fiscal. Conozco otros fiscales que perfectamente lo que tiene miedo el fiscal es la condena pública. ¿Cómo le van a una probation manejándole bajo el estado de sustancias que no están debidamente acreditadas, en mi opinión, en la esfera pública, sí en la esfera privada, que es una institución de carácter privado? ¿Y cómo se hace? Porque él fue, primero fue al Hospital Pirovano, que fue trasladado a través de la ambulancia del SAMI. Pero los análisis se le hicieron a la clínica. Y después va al Sanatorio de la Trinidad, donde le hacen, digamos, el análisis, porque se presumía que o por lo menos hay que hacerlo, ¿no es cierto? Se había consumido algún estupefaciente. Entonces, ¿cómo se hace para que sea oficial? Porque vos decís, como es privado, eso no sirve. Pero bueno, estaba en el Sanatorio de la Trinidad. Simplemente tiene un carácter indiciario, me parece que forma parte del derecho de intimidad de Chano, y la institución debe de guardar el secreto profesional. No tuvo que haberlo difundido nunca. Alguien de la clínica lo difundió. Vos sabés que trascendió, ¿no es cierto? Antes de que se conociera oficialmente a través de la Fiscalía contravencional el resultado de la pericia toxicológica, trascendió a los medios, que se enojó el abogado defensor porque dijo que no era oficial. Después se supo que sí, tal cual. Pero ahora, lo que te pregunto, ¿a quién tengo atrás? Acá tengo. Cocaína en orina y también, bueno, acá todo, anfetaminas en orina y demás. Acá tenemos. O sea que es oficial, digamos. Esto, vos decís que como se hizo. Para incorporarlo como prueba en un proceso,
yo tengo mis dudas de que reúna los requisitos de forma que el código establece, en mi opinión, te lo digo como defensor, y el fiscal evidentemente tratará de hacerlo valer como un indicio fuerte de la irresponsabilidad que tuvo Chano al momento de manejar bajo claro, el efecto pero de esa ¿sabes lo que te pregunto? Él, como está en el sanatorio de la Trinidad, le hacen la pericia toxicológica allí donde se encuentra internado. Le hacen análisis de sangre para determinar que se tenía consumo. Pero eso se lo tienen que hacer, y no está en el Pirobano, en un hospital público, está en el sanatorio de la Trinidad. Entonces vos decís, como es la esfera de una clínica privada, entonces no sirve para la causa. ¿Por qué? Eso es lo que yo te pregunto. Porque... O tiene que haber, o puede intervenir peritos oficiales. Porque vos tenés que tener posibilidad de poner un perito de parte y cuando tomás una muestra tenés que tener otra del mismo tipo a los efectos de generar una contraprueba. Claro, y ese perito pone la parte, o también la justicia tendría que ponerlo. La justicia actúa a través de sus resortes, del cuerpo médico. Tiene peritos. Y la parte tiene que poner un perito, pero... digo para que la causa, lo que vos decís que es dudoso... Lo terminará decidiendo la justicia y en general... La justicia ya lo decidió, viste que dijo, como son estos resultados, se saltea la probation y va a juicio. Eso dice el fiscal. El fiscal es el titular de la acción pública, es quien tutela el interés general. En mi opinión, si yo estuviera del lado del defensor, te estaría diciendo exactamente lo mismo que digo ahora. Chano no tuvo intención de lesionar ni de romper ninguno de los bienes que se da producto de equivocarse y entrar en contramano, porque quisiera ver a tantos de estos que golpean a Chano o los que hablan, si alguna vez nunca se equivocaron, no se metieron a contramano, no fotocopiaron un libro o no tomaron un remedio que le dicen, mira, te sentí mal, toma esto que esto te va a hacer bien. Porque, viste, son todos bárbaros a los efectos de condenar públicamente a una persona y se equivocó, listo, los daños se arreglan. Me parece que hay otras cuestiones que hay que atender, que es qué le pasa a Chano, y a partir de ahí los autos se arreglan. ¿Y la justicia no contempla que más allá de que no hubo un herido como consecuencia de la colisión de automóviles o de haber embestido el portón del garage o víctima fatal se podría haber producido? Me lo contestas después, porque quiero preguntarle a Luis, que vos explicaste muy bien que le pasa a una persona cuando está conduciendo un automóvil bajo el efecto de estupefacientes, si antes de consumirlo, de subirse al auto, no tienen noción de lo que le puede pasar. ¿Eso es ya cuando es un adicto? Respecto a la adicción, hay como versiones ciertamente controversiales respecto a cuál es la etiología de por qué un sujeto se vuelve adicto. Hay quienes piensan que la adicción es el fruto o el producto de las carencias. Una persona que tuvo carencias afectivas, que nadie se ocupó de él, etcétera, etcétera, se refugia en la droga. Eso sería la persona que toma cocaína porque está deprimida. La cocaína, entre otras cosas, tiene como efecto un inhibidor selectivo de ciertos neurotransmisores, ciertas sustancias que hay en el cerebro, elevando los niveles de dopamina, de norepinefrina y de serotonina que influyen en los estados activos y tienen un efecto antidepresivo. Lo que pasa es que el efecto antidepresivo de la cocaína es muy fugaz y una vez que pasó el efecto, que dura poco tiempo, dura lo sumo una hora, el sujeto no baja a su nivel anímico normal, sino que va por debajo, o sea, está más deprimido y entonces necesita tomar una dosis de droga mayor, con lo cual se produce un fenómeno farmacológico que se llama tolerancia. También hay quienes piensan que la adicción es el resultado de una sobreprotección excesiva, o sea, es un sujeto... Por mucho o por poco. Por mucho o por poco, o sea, por mucho quiere decir que en la crianza todos nosotros nos hemos tenido que enfrentar alguna vez frente al no. El no es la discontinuidad del placer, ¿sí? Todos aspiramos a tener un placer continuo, pero lamentablemente en la vida existe una discontinuidad para el placer. Hay gente que tolera menos eso porque ha tenido un efecto de sobreprotección en su psiquismo y entonces cada vez que tiene que enfrentar una frustración no lo tolera, tiene un estado particular que se llama depresión tensa y entonces apela a sustancias para morigerar, para atenuar el dolor psíquico que produce la frustración. O sea, como vos bien decías, Belén, nos podemos enfermar por mucho o por poco. Es muy difícil esa justa medida, es muy difícil y es muy difícil que yo pueda decir cuál es la razón por la cual este muchacho ingiere drogas. No lo conozco, no conozco su historia personal. Lo que sí, digamos, el adicto no es que decide, como mucha gente piensa, autodestruirse. El adicto minimiza los efectos tóxicos que tiene la droga en su vida afectiva, en su integridad fisiológica, en su cuerpo,
lo minimiza porque prioriza el estado de euforia y de bienestar que la droga le produce. No es que el adicto tiene un proyecto inconsciente o consciente de destruirse. No es que este muchacho salió a la calle a hacer desastres, sino que por efecto de la droga, lo que él buscaba cuando ingirió la cocaína es tener ese estado de euforia, ese estado de plenitud sexual o de omnipotencia, que lamentablemente se termina rápido y que hace que el sujeto vuelva a darse otro saque de cocaína, porque lo que intenta es mantener, sostener constante... El estado de euforia, de supuesto bienestar. En eso coincidís con el doctor Ferrari, en el sentido que él no ha tenido la intención. Eso desde el punto de vista personal, por toda esta explicación que se está dando. Ahora, ¿la justicia contempla otra cosa? ¿Podría haber... Preso no va a ir. Preso no va a ir. Va a pagar una multa y se le aplicará le puede caber 10 días de detención, dicen, por la contravención. O alguna inhabilitación a los efectos de retenerle la licencia por un tiempo. Supongo que un 60 días sería algo prudente, para el caso que entiendan que hay que aplicar sanción, pero en definitiva se revisa en última instancia en la Cámara, y la jurisprudencia de la Cámara en general es, hay que ver si, también hay que decir algo, los jueces resuelven de acuerdo a la cara, ¿viste? No es lo mismo cuando tenés que resolver Juan Pérez que Chano, que es una causa que... Pues sí, por la presión también pública, vos fijate que tomó más dimensión que el campeonato de River. Fue la noticia, ¿viste? River salió campeón de América después de 20 años. Y esta 19, fue la noticia. Hincha River. Acá vos sos gallinita, tenés razón. 19 años. Sí. Y fíjate que la noticia de River superó, la noticia de Chano superó la de River. Esto habla de que socialmente hay algo que no está bien. Claro, porque hubo un análisis, o sea, y lo seguimos haciendo, como un análisis social, digamos. Una respecto de la adicción, el comportamiento de Chano Charpentier, que podría haber sido la de otro, y los vecinos. Hay un librito viejo, que no por viejo no deja de ser actual, que es el Tratado sobre la Intolerancia de Voltaire. Recomiendo ese libro, 1200 y pico por ahí, de Postismo Ilustrado. Un libro para, sobre todo para estos tiempos, que hay tanta intolerancia. Cuando vos pensás una cosa, sos un estúpido. Pensás la otra, sos un déspota. Me parece que, y este tipo de reacciones, habla de una sociedad altamente intolerante. Sí, a ver, José Luis, respecto del tema que te había planteado, ¿no? Porque vos ya fijaste posición, que en eso coincide con la de Luis Grach, sí, en el sentido que él no tuvo la intención, pero para la justicia, que podría haber pasado otra cosa, podría haber matado a alguien. Podría haber matado a alguien. Sí, está bien, tenés razón. ¿La justicia contempla eso, es el potencial? No, afortunadamente. Porque a veces sí lo contempla. Afortunadamente no. Sí. En ese accionar podría haber, el fiscal sostiene de que fue altamente inconsciente a la hora de manejar bajo los efectos de alguna sustancia, esto es lo que dicen esos informes, con lo cual su conducta ha sido altamente peligrosa y puede haber puesto en riesgo, puso en riesgo bienes, pero también puede poner en riesgo vidas. Evidentemente, afortunadamente no pasó, solamente son daños. Necesariamente tenés que tomar una postura, o al menos yo tomo una postura, y creo que este tipo de situaciones evidencian, ¿sabés la cantidad de gente? Vos en este hermoso barrio, fíjate la cantidad de restaurantes que hay, y la gente consume alcohol, es la droga socialmente tolerada por excelencia. Todo el mundo, cuando vos no tomás alcohol te miran como si fueras un marciano, y decís, pero ¿por qué no toma? La gente toma en cantidades industriales, sí, es verdad. Y maneja. A mí me pasa porque yo no tomo, y entonces, pero tomá, probá, no vas a tomar. Digo, no, yo soy divertida sin tomar alcohol. Claro, para eso tenés que tener mucha personalidad, ya desde chica, ¿viste? ¿No? De chicas, de hombres, de chicos, no tan chicos, la gente busca por alguna forma una válvula de escape, y esto es a través del alcohol o de alguna otra sustancia. ¿Qué pasa? No sé, esto lo tiene que explicar, Luis. Sí. Yo veo... Yo creo que lamentablemente, digamos, lo que dice José Luis es muy interesante, porque se ve la poca tolerancia a la frustración de parte de Chano, porque su consumo de drogas muestra una estructura narcisista de personalidad con muy poca tolerancia a la frustración. No puede tolerar el dolor psíquico, entonces necesita ingerir antidepresivos constantes para tratar de mantener ese estado de grandiosidad del yo que supongo debe tener durante una actuación en un estadio. ¿Qué siente una persona cuando consume cocaína? ¿Que es imbatible? Ahora termino de decirte lo que decía José Luis, y creo que también se ve el narcisismo y la intolerancia de la gente frente a la supuesta pérdida o el daño de los bienes personales. Claro. Digamos, yo creo que todo el tema de la intolerancia tiene que ver con el narcisismo. Narcisismos altos son la antítesis del amor. Cuando uno
tiene una relación amorosa con el otro, es tolerante a la frustración, puede entender los errores o los errores que comete el otro, puede ponerse compasivo y comprensivo, lo cual no quiere decir que no lo va a sancionar. Puede entender que alguien cometió un error sin ponerse autoritario y sádico con él. Bueno, porque tanto de un lado como del otro no tienen una relación sana consigo mismos tampoco. Claro. ¿No? Ahora vos me preguntabas... Bueno, empezando por eso, porque habla de la amorosidad, Luis. Ese es el tema de saber qué le pasa a la gente, a la sociedad moderna, que se frustra y busca a través de cualquier sustancia un placer momentáneo. Creo que la vida tiene momentos buenos, tiene momentos malos. El tema es cómo elaborás vos una barrera de contención a la frustración. Si vas a ampararte en un clozapam, en la cerveza, en el champán, estás enmascarando un problema. Vos tenés que saber que la vida tiene momentos intensamente felices y otros tantos. Es muy difícil vivir en la sociedad moderna y es muy difícil ser adulto. Y Chano está en ese intermedio entre la adolescencia y la adultez. Es muy difícil y aparte, encima, si a eso le sumás Rockstar, que viene a estar con la nieta de Susana Jiménez, el cóctel cada vez se hace más explosivo. Bueno, lo que estás diciendo vos tiene que ver con lo que trascendió de algunas imágenes de que habrían estado charlando en el Palier, que habría estado en una reunión con amigos en la casa de Lucía Celasco. Lucía tiene una relación con Joaquín Rosas, que es un empresario gastronómico, por otra parte. De ahí se iba a Palermo, en Chano Charpentier, y Juanita Viale, que aclaró que hace un mes que no está, digamos, con ningún vínculo afectivo con él. Esto a propósito de lo que vos dijiste para agregar la información. Te quería responder a tu pregunta. Sí. La ingesta de cocaína tiene una cantidad enorme de consecuencias, en lo físico y en lo psíquico. Digamos, es una droga que produce una dependencia biológica. En el cerebro se activan ciertos circuitos que se llaman circuitos de gratificación, o sea que el sujeto ya tiene una necesidad biológica de incorporar drogas, o sea, el sujeto se vuelve esclavo de la droga, empieza siendo el amo, él es el que omnipotentemente decide cuándo se pone grandioso y soberbio y suficiente, pero termina esclavizado y necesitando la droga. Cada vez más, ¿no? Exacto, al principio lo hace buscando el placer y después lo hace evitando el displacer, que no es lo mismo. No es lo mismo que yo busque el placer que evite el displacer. Y porque el displacer se va a dar cuando no consuma la droga. En el momento que se acaba el efecto, el displacer es mayor, más intenso que al comienzo. Pero tu pregunta es, en lo físico se produce un aumento de la frecuencia cardíaca, puede haber accidentes cerebrovasculares, tiene lo que se llama un efecto simpático mimético, o sea, midriasis, dilatación de la pupila, trastornos gastrointestinales. Al principio produce una sensación de plenitud en lo sexual y después produce impotencia y frigidez. Y lo que es más importante es, nadie sabe a priori quién se va a quedar adicto. O sea, esto lo digo porque a veces cuando uno habla de estas cosas, indirectamente alguien que quiere tener esa sensación de omnipotencia, de arrogancia, de ir a un boliche y poderse animar a hablar con cualquier chica y sentirse libre de todo prejuicio, de toda inhibición, puede ser muy tentador. Lo que pasa es que incursionar en el consumo de esta clase de drogas que te producen este estado de elación, de omnipotencia del yo, como si vos te sintieras capaz de hacer cosas que en estado natural no te animarías a hacer. Claro. A mí me gusta tratar este tema con profundidad, como lo estamos haciendo, ¿no? Más allá, ¿no es cierto?, de la causa judicial que puede pasar con Chano y demás, porque, digamos, cuando yo escucho, ¿no es cierto?, primero quiero decir que a las víctimas de la adicción siempre hay que ayudarlas, si necesitan un proceso de rehabilitación, y es más, institucionalmente me parece que tendría que haber mayores cauces, ¿no es cierto?, y lugares que estén acondicionados a propósito de un muy buen tratamiento. Pero esta es una sociedad que, pero fuiste a un punto central, vos ahora te encerraste. Esta es una sociedad capitalista, en la cual, para pertenecer, tenés que consumir. ¿Qué pasa cuando no podés consumir? Te frustrás. Cuando te frustrás, ¿qué haces? ¿Cuando no podés o cuando no querés, decís vos? Cuando no podés, a ver, vos mirás un programa de televisión y te muestran un montón de propagandas, un par de zapatillas que no las podés comprar, una rubia hermosa que jamás te va a mirar, y entonces creo que se genera una frustración. ¿Cómo enfrentás esa frustración? Cuando no la enfrentás, tratás a través de sustancias de evadirte, porque no podés. Es una sociedad capitalista, con lo cual
te impone un ritmo de vida que si vos querés alcanzar lo que el capitalismo te manda, el consumo, te frustrás porque no llegás nunca. Creo que las cosas importantes de la vida es llegar a tu casa, que tu mamá te espere con la comida, que tu marido te espere, que tus hijos te esperen, que mamá te quiero, papá te quiero, porque estas son las cosas que no hablamos nunca. Claro. Vos tenés que llegar a tu casa y ¿sabés qué pasa hoy? La madre está incorporada al mercado laboral, los chicos están solos, creo que se van generando ausencias de carácter afectivo que después lo trasladan a lo largo de la vida. El marido jamás le dice a la mujer te quiero, o gracias por hacerme esto, o el marido... Me da la sensación que estamos en una sociedad extremadamente mercantilista y lejos de lo que realmente es importante en la vida, que es el amor. Los afectos, coincido totalmente con lo del amor. La mujer incorporada al mercado laboral está muy bien. Y esto no es un ataque machismo. Se puede compatibilizar perfectamente trabajo y maternidad, como hacemos todas, y estar muy presentes con los hijos, que nos demanda dividirnos en 80.000 pedazos, pero que se puede. Y los hombres tienen que estar más presentes. Lo hablamos el sábado pasado cuando dijimos, ahora, las tareas domésticas van a ser remuneradas por el código. Y celebro que así sea, pero también requieren, los chicos necesitan, o los hijos necesitan de la presencia intensiva, sobre todo en estos tiempos, tanto del papá como de la mamá. Los chicos, y los adultos también. Y los adultos también, ¿viste? El amor, la educación, digamos, esa estructura de personalidad que se van forjando en los comienzos de la vida, en la adolescencia, en todo, que los hace después ser adultos fuertes, responsables. Pero quisiera que les habláramos a los chicos que por ahí minimizan todo esto, potenciado muchas veces por los mensajes que se dan, de que bueno, viva la pepa, ¿no es cierto? O sea, alcohol, marihuana, cocaína. ¿Cómo esos chicos que tienen 20, cuando tengan 40, cómo van a estar, Luis? Yo quisiera retomar un poco lo que decía José Luis antes de responderte. Sí. Cuando uno es chiquito, el primer contacto que tiene con un otro en un proceso de subjetivación, cómo yo me vuelvo un sujeto, es en la interacción con una persona que es mi madre o la persona que cumplió esa función de madre. Esa es la persona que desde lo más temprano de mi vida me incorpora en un ritmo de gratificaciones y frustraciones. Cuando me da la teta me gratifica, cuando mi mamá no está a mi disposición me frustra. Si mi mamá me trata a mí de un modo tal donde está absolutamente a mi disposición y no me expone a ningún nivel de frustración, me crea a mí la ilusión, el capricho, la demanda de vivir en una gratificación continua. Y ahí, quiero retomar lo que decía José Luis, está la función del padre. El padre es el representante de la ley. Todos cuando éramos chiquitos, nuestras madres nos decían, bueno, cuando venga la noche papá, le voy a decir... o sea, el padre es el representante de la ley, es ese a quien la madre invoca para decirnos, no se puede todo. ¿Aún hoy tendría que hacer así ese rol? Sí, claro que sí, claro que sí. Hoy... Puede ser conjunto. Ahí es la ley. Igual, hoy es la ley. Igual podría ser conjuntamente... consensuado. Te puedo hablar a título... Soy hijo de padres separados, en la cual mi vieja, buena parte de lo que soy hoy se lo debo a mi mamá. También al esfuerzo de mi papá, pero bueno, evidentemente mi vieja cuando ha tenido que ponerse los pantalones... hizo los dos roles, de mamá y papá, como muchas. Y mi viejo también, pero he sido particularmente, si lo soy hoy, que soy un hombre grande, cuando era joven era mucho más rebelde, pero creo que las madres también, hoy creo que a veces hay una posición, hoy lo que yo noto, hay una falta de compromiso para la maternidad y la paternidad responsable. Esto es lo que yo noto, falta de compromiso. Que después se trasluce, cuando vos sos grande, los hijos no le dan bolilla a los viejos. De todas maneras, la madre puede hacer eso que vos decís cuando de algún modo la madre reconoce, respeta y valora a la figura del padre. Cuando una madre, a espaldas de la autoridad del padre, establece un pacto perverso con el hijo, de algún modo le enseña al hijo a burlarse de la ley. Lo cual está o sea, digamos, no tiene que ver con el padre y la madre real, sino que tiene que ver con funciones. ¿Por qué la autoridad se la atribuye solamente al padre? Pues la autoridad también la tiene la madre. Digo, la estructura moderna de familia, además que varió mucho respecto a lo que vos decís, que lo respeto también, pero era un esquema, digamos, de la familia llamada tradicional, que ya después ahora es la familia más disfuncional, ¿no? Los dos padres tienen autoridad siempre y cuando mutuamente ellos se lo reconozcan. Digamos, si tu marido te desautoriza frente a tus hijos, vos perdés la autoridad. Claro, y viceversa. Ahora, si vos haces lo mismo con tu marido deja de tener la autoridad. O sea que los padres, los dos son depositarios de la autoridad y son los que tienen que enseñarlos lo que se puede y lo que no se puede. Después, cuando somos adultos, estamos en condiciones de incorporar eso como la ley. Ya
yo voy por la calle y tengo introyectado dentro mío una estructura que me dice lo que puedo y lo que no puedo, que es el derivado sociológico, que es como estructura intrapsíquica, que se llama superyo, que es mi polo moral, lo que la parte de mi psiquismo que me dice esto lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer. Me encanta esto que veo en un negocio, pero no me lo puedo robar porque está prohibido, porque es ilegal, sí, y porque voy a tener... Estado, exactamente, eso me lo dice, digamos, el superyo. Sí. Ahora, si en mi infancia no tuve un andamiaje que me construyera estas instancias, cuando soy adulto voy a desconocer la ley, la voy a transgredir y voy a hacer cosas que ponen en riesgo mi vida y la de los demás. Lamentablemente, esto es un episodio donde yo creo que además la gente reaccionó porque, como dice José Luis, creo que estamos lamentablemente en un mundo donde se cultiva más el narcisismo que el amor. Estamos más en función de la apariencia que de la esencia. Nos cuesta ser amorosos y comprensivos con el otro, y entonces la gente también sintió una ofensa narcisista porque como alguien me rompe el auto o me rompe la casa. Lo entiendo porque lamentablemente yo también me veo a mí mismo muchas veces excesivamente apegado a los objetos materiales, y eso reconozco que es mi narcisismo. Si yo pudiera ser más amoroso, valoraría más otra clase de cosas como son las relaciones afectivas, los amigos, los hijos, los nietos, esas otras cosas que lamentablemente en una sociedad que es excesivamente violenta y narcisista empezamos a postergar. Por eso me parece interesante. Sí, es muy interesante hablarlo en profundidad el tema, ¿no? Y Luis fue al punto. Sí. Fue al punto. Mira, yo soy conocido públicamente por tener una postura de despenalizar la tenencia y consumo de drogas, porque con la prohibición lo único que generas, alimentas un mercado informal que genera enormes ganancias y viven unos pocos, a costilla de la salud de otros. Entonces, bueno, pero yo siempre hablo con los chicos en la calle, y obviamente son poco menos que ellos, por usted que dice, no, pero yo te voy a explicar por qué, yo no te puedo mandar preso si vos estás enfermo. Pero ¿sabés qué noto en todos los chicos? Los padres no hablan con los hijos, claro. No saben qué les pasa. Vos tenés que hoy tenés que estar más presente que nunca y tenés que saber quiénes son los amigos de tus hijos, dónde van, enseñarles y cuanto menos acompañarlos en el ejercicio del crecimiento. Claro. Esta tarea ineludible de los padres. Y yo veo que mayoritariamente veo madres que compiten con las hijas y padres que compiten con los hijos. Yo siempre le digo a mi Juan Manuel, hijo, yo no quiero competir, litigo con cualquier abogado, con el que sea, con vos no voy a litigar nunca, vos sos mi hijo y papá hace todo lo que pueda hacer para que vos seas un hombre pleno. ¿Te enamoraste de la profesión de papá? Bárbaro. Pero yo veo que los adultos compiten con los chicos. Ese es el temor a envejecer. Hay que aprender a envejecer. Te dije el otro día, hay que aprender a madurar con que no respeta tampoco a las personas mayores, como pasa en otras sociedades, en otros países, que se apela, digamos, también a la sabiduría de esa persona que ha sabido crecer personalmente, espiritualmente, a la cual vos podés acudir para un consejo. Paul McCartney sigue rockeando a los 73 años. Por eso, es maravilloso, sí, como tantos otros, pero también hay que ponerlos en el lugar donde tienen que estar. Ahora, después me gustaría que me dijeras por qué estás a favor de la despenalización de la droga, pero volver al tema, un chico de 20 años que además, no sé, dice, bueno, tomo alcohol, marihuana, consumo cocaína, no pasa nada, jajaja. ¿Qué pasa con este chico dentro de 20 años, cuando tenga 40? ¿Cuál va a ser su estado? Si es que llega a los 40, digo, ¿no? Porque si querés en el consumo... Querría retomar... no, pero por favor contestame eso, sí, porque quiero que les hables a los jóvenes. Obviamente el consumo sistemático, crónico de cocaína produce un daño cerebral. No es inocuo, no es una dependencia meramente psicológica. Se han hecho estudios donde se vieron alteraciones en la estructura histológica de las neuronas y además la depresión constante de los neurotransmisores produce trastornos de los estados afectivos crónicos, depresiones, y el consumo crónico de cocaína puede conducir a dos cosas que son terribles. Sí. Uno es la psicosis cocaínica. Freud empezó a usar la cocaína como se usaba en el año 1884 para que los pacientes dejaran de consumir morfina. Y le dio cocaína a un amigo de él que se llamaba Ernst von Fleischl. Resulta que Ernst von Fleischl se hizo tan adicto a la cocaína que terminó teniendo una psicosis cocaínica tóxica
con alucinaciones, digamos, la psicosis tóxica por cocaína, el sujeto tiene alucinaciones donde siente que hay hormigas que le caminan por debajo de la piel. Y el riesgo más grave de la intoxicación crónica con cocaína es el suicidio. Mucha gente se suicida por consumo crónico de cocaína. Más allá del deterioro psicológico, el deterioro en lo cognitivo, las personas que ejercían un determinado rol o determinada actividad con el correr de los años van sufriendo un deterioro en su capacidad intelectual. Lo que pasa que esas neuronas que se destruyen no se recuperan más. No se recuperan más. Eso hay que aclararlo. Hay una ley biológica que dice que cuando más diferenciada es una neurona, menos capacidad de regeneración tiene. O sea, la célula neoplásica se regenera muchísimo porque tiene muy poca diferenciación. En cambio, la célula del organismo más sofisticada es la neurona. Por eso no se recupera, no se reproduce. Ahora, Luis, estabas hablando de la cocaína utilizada por la medicina del dolor. Claro. O sea, que la utilizó para evitar la morfina, ¿no es cierto? Por la adicción, por otra parte también que produce la morfina, sí. Pero se convirtió en un adicto a la cocaína. O sea, el remedio que se le dio fue nefasto. ¿Qué pasa con la marihuana, que muchas veces también es aplicada por la medicina del dolor? Te respondo un poco eso. La cocaína fue el primer anestésico local que se usó. Y todavía se usan en algunos países en Gran Bretaña para hacer operaciones en el ojo, en la garganta, en los oídos. Freud mismo utilizó la cocaína como anestésico junto con un colega que se llamaba Karl Koller, que después desarrolló el efecto anestésico de la cocaína. Es más, al padre de Freud lo operó un tal Koenigstein de los ojos usando la cocaína, y Freud escribió un trabajo que se llamaba Sobre la cocaína y otro trabajo que se llamaba El miedo a la cocaína y las consecuencias negativas. Lo que pasa es que entre el primer trabajo y el segundo, Freud se desdijo y empezó a descubrir los efectos negativos que tenía el consumo crónico de cocaína. Sí, ahora breve, ¿con la marihuana pasa lo mismo? Con la marihuana genera dependencia psicológica. Lo que pasa es que el consumidor de cocaína no es lo mismo que el consumidor de marihuana. El consumidor de marihuana es el tipo que fue a Woodstock, es el hippie, es como el efecto de la marihuana es básicamente benzodiazepínico, es ansiolítico, es tranquilizante. Lo que pasa es que el consumo crónico de marihuana hace que vos vayas dejando de tener la atención normal y el compromiso con las obligaciones. Es como si hoy a la noche te fumas un porro y entonces no lees los artículos periodísticos que tenés que leer para mañana, entonces se va deteriorando tu actividad por efecto de la marihuana. O sea, si fuera hippie y estuviese viviendo en una comunidad hippie, lo más probable es que consumirías marihuana. Si trabajases en Wall Street, necesitas algo que te pegue pum para arriba, y básicamente son consumidores de psicoestimulantes como la cocaína. Dejamos para otro día porque me tengo que ir a la pausa de tu posición respecto a la despenalización, porque no quiero tratar de manera superflua y pedirte 2 segundos, porque este es un tema demasiado importante. Muchísimas gracias por el aporte de los dos, muy amables. Bueno, hacemos una pausa y ya volvemos con esta información.